Bueno, muy buenas noches, Carlos Julio, muy amable por la invitación. Estoy muy agradecido, no sé qué tanto ellos estén de la misma, sintiendo lo mismo, con Consuelo y con Humberto, que pues es un lujo que me comenten. En estas épocas donde ya no se leen textos densos y largos y donde por la tradición colombiana tampoco uno comenta mucho a los pares, ni siquiera a los impares, sino que califica, descalifica, amigo, enemigo. Entonces, muy amables por ser víctimas de este ejercicio de reflexión sobre uno de los temas que siempre ocurre, siempre sale antes de las elecciones, todos se declaran regionalistas, localistas, descentralistas, y después no importa quién llega al poder, alimenta un centralismo que se reproduce, que parece ya tener una fuerza incontenible. Es como cuando uno mira la historia del pensamiento y dice, los comunistas querían acabar con el Estado, los liberales desconfían mucho del Estado, los pensamientos, digamos, basados en las confesiones, en las religiones, desconfían del Estado. No importa quién llegue al poder, fortalece el Estado a más no poder. Suele decirse, ya prácticamente no lo cuestiona nadie, que Colombia es uno de los países más inequitativos de América Latina, la región más inequitativa del mundo. Lo que poco se advierte es que Colombia es uno de los países con mayor inequidad vertical e inequidad horizontal. ¿Qué es eso? Inequidad vertical quiere decir que el centro es el que más capacidad tiene de generar ingresos y que concentra a su vez los gastos. Pero ¿qué es el centro? El centro no es únicamente Bogotá, el centro es algo más abstracto llamado nación, y la nación, digamos, tiene una cantidad de instituciones, de presupuestos, de mecanismos de cobrar y gastar que se acumulan en lo que en Colombia hemos venido llamando el Triángulo de Oro: Bogotá, Medellín, Cali, Cundinamarca, Valle, Antioquia y algunos, digamos, otros departamentos como Santander. Es decir, en ese centro andino se concentra más del 80% de la producción del PIB, medida irregular, pero medida de todas maneras indicativa de la capacidad de producción de riqueza, pero también el gasto público y también las infraestructuras y también las mejores hospitales y también las mejores universidades y también la mejor infraestructura y también la mayor concentración del empleo formal, y también de ahí salen los presidentes, los vicepresidentes, los ministros, los magistrados. O sea, ese es el centro. ¿Sí? En Colombia, más que en otros países, hay una grandísima concentración de la producción de la riqueza, de la captación del gas, del recaudo y de la generación, digamos, de distribución de gasto verticalmente concentrada. La otra característica es la inequidad horizontal. Quiere decir que entre los departamentos hay muchísima desigualdad y entre los municipios hay muchísima desigualdad en el recaudo, en el gasto, en las infraestructuras, en su desarrollo institucional, en su desarrollo económico, en su representación política, en la capacidad de negociar presupuestos, gasto público, políticas públicas en general. De tal manera que uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver esa inequidad vertical, o sea, esa hiperconcentración de las capacidades verticalmente y esa muy, digamos, desigual distribución horizontal con el hecho de que somos uno de los países más inequitativos del mundo? Mi único propósito, que no sé qué tanto alcance, es tratar de convencerlos de que tiene todo que ver, que las cosas no únicamente ocurren en el espacio, sino que ocurren organizándose territorialmente, y que para atacar las inequidades en Colombia, inequidades respecto al acceso al crédito, a la educación, a la salud, a los ingresos, a la propiedad, a las políticas de bienestar, debemos necesariamente concebir para cada política una dimensión territorial, que no se puede hacer equidad sin, digamos, hacer una equidad socio-territorial. Esa es la tesis, ese es el propósito. El que quería saber qué tenía yo que decir, pues eso es lo que tengo que decir. Y aquí para adelante no es más que una ilustración de eso, y por lo tanto de propuestas concurrentes hacia cómo hacer para
descentralizar las oportunidades de desarrollo, de bienestar y de democracia en este país. La cosa es a tal punto que depende del lugar donde uno nazca, depende del lugar donde uno nazca, tiene más o menos acceso en cantidad y calidad a la salud, a la educación, a las infraestructuras, a las dotaciones urbanos, rurales, a las oportunidades de generar empresas, a las oportunidades de conseguir ingresos por vías legales, no ilegales, pero incluso también la posibilidad de acceder a la representación política en la nación. El lugar está determinando la ciudadanía. Eso es decir que todos somos ciudadanos, no, carreta, no. Hay tantas desigualdades socioterritoriales que no hay un concepto, un goce efectivo y real del principio de ciudadanía, porque depende de donde uno nazca. Igualmente las oportunidades de desarrollo económico y de representación política. Dos grandes, digamos, estrategias, para no hacerlo muy al detalle, han venido tratando de contrariar este problema de que Colombia es un país tan inequitativo y relativamente subdesarrollado, con muchas riquezas, pero como que no despegamos del todo. Una fue lo que se vino a conocer como modelo de industrialización por sustitución de importaciones dirigido por el Estado. Es una frase larga, pero cada palabrita tiene mucho sentido. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones dirigido por el Estado. El hecho es que dijimos, oiga, ¿por qué no producimos una cantidad de cosas que importamos? Y entonces tenemos que concentrar las posibilidades en algunos lugares, hacer proteccionismo de alguna manera a través de aranceles, las previas, manejos diferenciales del dólar, bueno, una cantidad de política que no viene al caso necesariamente ahorita recordar, pero el hecho es que la estrategia era, vamos a industrializarnos, vamos a producir nuestros propios alimentos, vamos a desarrollar el mercado nacional, y eso consolidó, reconfortó, aceleró aún más la concentración, digamos, de las oportunidades del desarrollo económico, de la representación política, del bienestar de las instituciones, de las élites y las contraélites, en lo que vinimos a llamar el triángulo de oro. O sea, lo más acabado como pensamiento latinoamericano y en su expresión en Colombia de soberanía, porque tenemos una vía particular al desarrollo y ampliación de los mercados nacionales y tal, fue a la vez, digamos, un gran propulsor de la concentración y centralización de la que hablo, económica, institucional, política y del bienestar. Con el neoliberalismo se dijo, no, nada de intervención del Estado, nada de planificación, nada de modelo propio de industrialización, apertura y que nosotros tenemos que exportar en lo que seamos competitivos, el resto importémoslo y ganarán todo el mundo, los consumidores y tal, lo que decía Rudolf Holmes, César Gaviria, en la época fueron los grandes dirigentes de esa ideología y de esas reformas. Ahora, para hacer equidad, vamos a hacer subsidios a demanda, subsidios a la gente. Pero son subsidios que, si usted mira a través del tiempo, no han tocado para nada el mapa de las inequidades socioterritoriales. Son subsidios más individuales que colectivos. Incluso algunos se acercan a más familiares que comunitarios. Quiere decir que atienden necesidades específicas de personas, como para hacerles subir el techo de la satisfacción y acceso a necesidades básicas insatisfechas, pero que no atienden causas estructurales de reproducción de las posibilidades de acceder a desarrollo, bienestar y democracia, sino indicadores de individuos. No hay un enfoque territorial, no hay un enfoque de carácter sistémico de producción de pobreza o carácter sistémico de producción de riqueza. Bueno, pero ¿acaso en todos los países no existe inequidad? ¿Acaso en todos los países no concentran en unos lugares más que en otros las oportunidades? Sí, solo que en Colombia eso es, a mi juicio, no es el único juicio que concurre en ese análisis, que esa hiperconcentración y esa hiperdesigualdad socioterritorial, vertical y horizontal, ese que se determina en el lugar donde uno nazca, las oportunidades o la negación de esas oportunidades, genera unos centros con unas periferias. ¿Y dónde está la ilegalidad de las guerras? ¿Dónde está el narcotráfico? ¿Dónde está la guerrilla? ¿Dónde está la minería ilegal? Generalmente ahí
por fuera de la centralidad de ese modelo. Quiere decir que nos supura una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y por décadas. La no construcción de una presencia estatal, de una capacidad de representación política digna de los territorios de la nación, unas políticas de bienestar y de ciudadanía, alimentan una y otra vez, por ausencia del Estado, por ausencia de mercados legales, por ausencia de representación política, las ilegalidades, la guerra, las armas. Hay a veces acontecimientos que son muy claros en decirnos, vea, como que sí, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo de paz. El acuerdo de paz, sí, invito a leer, es más largo que mi texto, muy largo y muy importante, en la introducción y el prólogo. Cuando dicen, el gobierno dice, hay factores que hicieron, que pueden explicar que una guerra de 50 años, ¿sí? Que dure tanto y que sea tan extensa y que sea tan profunda y tal. Y la guerrilla decía, no, hay causas. Bueno, hay una diferencia entre factores y causas. El factor es que hay unos problemas y las causas es, yo estaba compelido a tener que hacer una guerra al Estado, eso no es una decisión, es un destino, es una fatalidad. Independientemente de causa o factor, en lo que está de acuerdo esa introducción y ese prólogo, es que la guerra duró tanto y dura tanto y va a durar tanto, sostengo yo, mientras y por causa de la desintegración nacional, de la incapacidad de construir políticas de desarrollo y de bienestar de una manera mínima en todo el territorio nacional. ¿Sí? Esa es, pues, digamos, la tesis, como repito, fundamental. Y entonces, ¿qué hacer? ¿O qué explica el desarrollo? Yo me puse a pensar, pues, no creo ser muy original, pero me puse a pensar, ¿qué tiene de común Smith, Adam Smith, Marx, pensadores de derecha, de centro, de izquierda, de varias escuelas económicas sobre el desarrollo? Tiene una cantidad de divergencias. Pero finalmente creo que hay cuatro cosas sobre las cuales se circula. ¿Sí? Es que el desarrollo depende de capital o de concentración de capacidades y de riquezas, ¿sí? Del trabajo, ¿sí? De las conectividades, las infraestructuras y otras conectividades, y, digamos, del conocimiento. ¿Sí? Esos cuatro factores están hiperconcentrados en Colombia. Entonces, una estrategia de descentralizar oportunidades de desarrollo desde una perspectiva de paz duradera y de bienestar y de democracia, necesariamente tiene que desconcentrar el capital, el trabajo, la conectividad y el conocimiento. Yo tengo unas gráficas, solo poquitas y solo para ilustrar cómo hago para presentarlas. Ahí donde dice share screen, primero abre el Compartir archivo. pantalla. Sí, Compartir pantalla. eso, compartir pantalla, que está en inglés, share screen, y le da ahí y abre la presentación y la busca. Eso ahí, ¿Ya ahí está? ya la vemos, sí. Bueno, no, eso es una manera rápida de ilustrar, ¿no? Porque pues yo escogí algunas de las gráficas que tengo en este trabajo, pero tengo muchos trabajos donde sigo tratando de ilustrar siempre el mismo punto. Esta es la distribución del PIB por departamentos desde 1980 hasta el 2018. Fíjense que el proceso de descentralización, que son billones de pesos al año de manera sostenida durante 30 años en salud, educación, agua potable y saneamiento básico prioritariamente para todos los municipios, para todos los departamentos. O sea, es un esfuerzo gigantesco que ha hecho Colombia para el acceso, digamos, equitativo a bienes meritorios de política social. Sin embargo, lo que es por departamentos, el Producto Interno Bruto es una línea inamovible. O sea, la concentración de la producción de la riqueza y por tanto el goce de esa riqueza y por tanto sobre la capacidad de decidir sobre la distribución de esa riqueza sigue imperturbablemente concentrado. En la línea de arriba son los ganadores de esto, que es Bogotá, Antioquia, Valle, Dinamarca, Santander y Meta. En la línea punteadita de la mitad está la mayoría de nuestra medianía y abajo la mayoría de departamentos de Colombia que están muy por debajo y que no tienen ningún peso político. El único peso que tienen los departamentos es la guerra, ¿sí? Es cuando es la guerra. No traje, pero le complemento y me tienen que creer que cuando uno mira el crecimiento del PIB por departamentos a través del tiempo,
hay un promedio, ¿no es cierto? Que solo 5 o 6 departamentos están por encima del promedio, los demás por debajo. Y los que están por encima son los principales ganadores del centralismo y los departamentos que tienen economía extractiva, es decir, petróleo, gas, oro, ¿sí? Que el capital viene ahí, succiona, extrae lo de la naturaleza y se lo lleva para afuera. Entonces, claro, el PIB sube, pero no genera sistemas económicos territoriales, no hay una endogeneidad del desarrollo, ¿no? Entonces, esos hacen parte de los que están por encima del promedio. Quiere decir que cuando se termina el boom de esos commodities, ¡fua!, vuelven a su propia realidad, de su propia precariedad. Esta es la distribución de la actividad industrial de la nación. Ustedes ven que eso no alcanza a ser ni una hamaca, y que está hiperconcentrada en los mismos lugares donde concentra el PIB. Población con título profesional o de posgrado, de la misma manera. Sedes de universidades por departamento, pues ya hay universidades en muchos departamentos, pero las que tienen de alta calidad, que son los punticos rojos, están igualmente hiperconcentradas. Concentración de la investigación y el desarrollo, porque desde el gobierno de Barco, me acuerdo, en los años 86-90, se viene insistiendo sobre la importancia del valor agregado, que no podemos seguir vendiendo naturaleza, que es necesario sofisticar los conocimientos, bla, 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 es que primero otorgamos muy poquito a ciencia, tecnología e investigación, muy poquito. Seguimos resignados a ser un país como netamente exportador de bienes primarios, y la investigación en ciencia y tecnología hiper requete concentrada por entidades territoriales en muy pocos centros de investigación. Por ejemplo, hay grupos de investigación categoría A1 y A, pues a ver, a unos, y hay unos que desaparecen, ¿no? No tienen centros de investigación. O sea, son entidades territoriales que no investigan sobre sus realidades medioambientales, económicas, sociales, institucionales, culturales. Hay unos titanes en cada lugar, pero que no concentran el saber institucional y los recursos para hacer una investigación sobre su propia realidad. No hay desarrollo, y no lo ha habido, que no construya la realidad como objeto de conocimiento, porque el desarrollo es conocimiento, ¿no es cierto? En términos generales, y eso de Smith a Marx. Distribución territorial del FINDETER, de la Financiera de Desarrollo Territorial. Uno dice, bueno, otros gráficos que no traje, me tienen que creer, ¿cómo distribuye la banca privada el crédito territorialmente? No, hiperconcentrado, pues normal. Yo soy un banquero y es un negocio privado, yo meto la plata y donde le tengo garantías de que me la devuelvan. Y el Estado, no él deberá compensar, no, el Estado también concentra. Hay una hiperconcentración del crédito. Entonces, si yo concentro el crédito, concentro la ciencia y la investigación, concentro las industrias, concentro las universidades, concentro los grupos de investigación, y es una palanca que mantiene y explica en parte esa primera gráfica de la imperturbabilidad de la concentración de las oportunidades de desarrollo económico a través del tiempo, en medio de la guerra, a pesar de la descentralización, después del acuerdo de paz. O sea, no importa lo que pase, los factores de poder fundamentales sobre la producción y distribución de la riqueza siguen altamente concentrados, imperturbablemente concentrados. ¿Cómo hago para salir de aquí ahorita? Dejar de. Listo. Wow. ¿Cómo hacer? Yo constato que hay dos dificultades. Si el capital está concentrado, las burocracias están concentradas. 7 de 9 doctores que trabajan para el Estado viven en Bogotá. Viven en Bogotá. 7 de 9. ¿Cómo vamos a hacer para un desarrollo institucional? No, es que yo voy a la Guajira. No, qué desastre. Es que los secretarios son iletrados, pareciera. No. Es que yo concentro las burocracias, concentro el saber, concentro el crédito. ¿Cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a pedir desarrollo institucional en las periferias? Porque esa es otra tesis. De cabo a rabo, no hay desarrollo sin desarrollo institucional y de la burocracia, de su capacidad tecnocrática, meritocrática. Miren a China, ¿sí, no es cierto? Miren a Japón, los que crecen en los últimos 30, 40 años. Entonces, ¿cómo hacer? Yo constato que hay una dificultad
doctrinaria, una dificultad material y una dificultad política. La doctrinaria es que los estructuralistas, aquellos que racionalizaron ese modelo de industrialización por sustitución de importaciones dirigido por el Estado, no tuvieron una suficiente estrategia territorial. Incluso en los 90 me acuerdo un libro de nuestro mejor economista, perdón por los otros economistas que puedan estar aquí, José Antonio Campo, bueno, uno de los 5, para decir 5, escribe un libro sobre globalización y desarrollo y no menciona los territorios, son las naciones más. Entonces tenemos que invertir en infraestructura, en educación, en ciencia y tecnología, en bienestar, en no sé qué, pero no se percata de las grandes desigualdades socioterritoriales que hiperconcentran las oportunidades. Mi tesis es que en buena parte ese modelo se agotó porque cuando aumentó tanto la capacidad de producción superconcentrada en el Triángulo de Oro, no tuvo a quién venderle. Entonces lo trató de completar con una estrategia de exportación y que el límite de ese modelo fue en parte no tener una estrategia de desarrollo económico territorial en los territorios. Y la CEPAL sigue básicamente enfrascada en el esquema de la nación como abstracción, sin que sus propuestas de desarrollo tengan una estrategia socio-territorial en el centro mismo del pensamiento. Lo socioterritorial, como la descentralización, es un sector, es subcapítulo del problema del desarrollo. Yo creo que es el problema central del desarrollo. Entonces, desde el punto de vista de los cepalinos hay un problema doctrinario, teórico, metodológico, conceptual, intelectual. Nuestras principales élites cepalinas no tienen el territorio en la cabeza. Y los neoliberales, pues menos, porque los neoliberales dijeron, el mercado es sabio para asignar recursos, el Estado no debe intervenir, no debemos hacer políticas de compensación del desarrollo territorial. Incluso el plan de desarrollo del gobierno de Duque dice expresamente, el principal propósito de la descentralización es el desarrollo. Y dije, prof, wow, otra vez llegó el cepalismo. No, pero el desarrollo, aquel que hacen los empresarios que tejen el territorio, y expresamente dice ese plan de desarrollo que el propósito de la descentralización y de las estrategias de desarrollo económico territorial no es compensar capacidades y cerrar brechas en las capacidades entre los territorios. Entonces hay una concepción que los mercados todo lo proveen, todo lo solucionan, ¿sí? Y entonces la cosa es cómo apoyo yo empresarios y mercados territorialmente sin estrategias de compensación de capacidades, o sea, repetir lo que se hace en el centro, repetirlo en cada uno de los territorios. Ese es el problema doctrinario, ¿sí? El problema material es la concentración del PIB. 8 entidades territoriales concentran más del 80, 7 entidades territoriales concentran más del 80% del PIB, del gasto público, de los ingresos, de los impuestos, de las empresas, de los empresarios, de las élites, de las contraélites. O sea, hay una concentración del poder. Entonces, eso es un factor material enorme que se resiste, digamos, porque a la tendencia de su propia descentralización. Cuando lo hace siguiendo un esquema de colonialismo interno, que es el otro factor, que es el factor político. Esas mismas 7 entidades territoriales concentran el 52% del Congreso, es decir, Senado y Cámara, es decir, los que adoptan los presupuestos y las grandes políticas y las grandes reparticiones de quién paga aquí y hacia dónde se va la plata, a dónde se va el recaudo y cómo se produce la riqueza. Eso hace que 11 departamentos no tengan senadores, que 7 departamentos concentren más de la mitad del Congreso de la República. Hay concentración del poder económico, concentración de la representación política y concentración, digamos, de las estrategias doctrinarias que no tienen el territorio. Hay una grandísima dificultad en poder justificar teóricamente, políticamente, materialmente, generar la capacidad y la fuerza para descentralizar las oportunidades de desarrollo, bienestar y democracia en el país. Y luego ya vienen las propuestas. Yo creo que llevo 20 minutos, si me corrige, Juan Sebastián. Sí, aproximadamente. Sí, señor. Sí. Sí, entonces máximo 10 minutos más. Porque la verdad es que yo no me las inventé. O sea, yo he venido recogiendo propuestas de liberales, de conservadores, del centro y de la izquierda. De la izquierda, y todos tienen, en todas las corrientes, tienen personas que dicen, uy, esto como que es un problema nacional serio, ¿no es cierto?
pero en todos, en liberales, conservadores, del centro y de la izquierda, lo que prima es el centralismo mental, actitudinal, cultural, endémico, ¿sí? Pero en todos hay sus mentes. Entonces yo trato de hablarle a el espectro político con una ilusión, de pronto por iluso, claro, de que puede haber un llanito en el que de todas las fracciones, sensibilidades, se acuerde de que puede haber estrategias de desarrollo económico territorial. Entonces, las propuestas van desde las burocracias, que decía, no hay desarrollo sin organización, sin instituciones. Entonces hay que tener estatutos especiales. Yo no puedo pedir lo mismo para enganchar a alguien a nivel nacional que a nivel provincial y en los pueblos. Hay que ajustar esas plantas de la burocracia, hay que pagar mucho mejor y hay que tener políticas para retener esa burocracia. Y hay una cantidad de discusiones, que seamos burocracias departamentales o no necesariamente municipales, y cuáles son los mecanismos, digamos, para asentar y que los muchachos con capacidad no se vayan, sino que quieran quedarse, que quieran retornar en esos pueblos. Lo es en las infraestructuras, todos sabemos, las carreteras todas conducen al departamento y el departamento conduce a Bogotá, y hay un atraso gigantesco en las vías secundarias y terciarias. Es que es increíble el desperdicio de los mercados. Todo el mundo decimos, no, que el campesino se le vive pudiendo, y entonces vienen y tienen que salir por trocha. No, es que no puede haber desarrollo económico territorial sin una estrategia de infraestructuras, de conectividad, y las carreteras son fundamental, como son los ríos, como son los puentes, pero no los grandes necesariamente y únicamente, sino los pequeños, ese tejido productivo socioterritorial de los pueblos y de los poblados, ¿no es cierto? Porque no hay desarrollo sin conectividad y sin conocimiento. El crédito, necesariamente, ¿sí? Necesariamente tiene que haber una desconcentración del crédito. El crédito es una palanca de desarrollo. ¿Quién no lo dice? ¿Desde qué teoría económica se dice que el crédito no es una palanca de desarrollo? Lo es. Y la concentración del crédito es la concentración de las oportunidades de desarrollo. Entonces, necesitamos necesariamente una desconcentración del crédito. Ciencia y tecnología, y hay unas propuestas, no solo universidades en todos los departamentos, sino realmente formación de grupos y consolidación de grupos de investigación sobre las realidades múltiples del país, sus ecosistemas, sus mercados, sus instituciones, sus culturas, ¿sí? Sus procesos productivos, sus encadenamientos, porque todos nos estamos concentrando en Bogotá, Medellín y Cali, la capacidad de producir conocimiento, y desde acá investigamos, digamos, las periferias, ¿sí? Porque tenemos vocación de servicio para la equidad, pero hay que fecundar esos centros de investigación distribuidos en todo el país, y hay mecanismos para hacer eso. La política social, decía muy rápidamente, que es una gran virtud que se haya descentralizado la salud, la educación, el saneamiento básico, del agua potable, y que los resultados están palpables, están ahí. Pero hay que descentralizar mucho más sectores de política social, ¿sí? Como también hay que descentralizar, y es una propuesta, hay que crear una ley de descentralización de oportunidades de desarrollo económico. O sea, todo sector, todo ministerio gasta en los territorios, pero no explica cuál es el criterio territorial de ese gasto. ¿Por qué apoyamos desde la nación el transporte en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, y no en el resto? Por relaciones de fuerza. Pero no hay un criterio de equidad. Entonces hay que crear una ley que recoja platas que gastan los diferentes sectores: el de medio ambiente, el de las infraestructuras, el del desarrollo, el del comercio, que la gastan territorialmente, y someterlas a una ley que racionalice y haga un debate público sobre la distribución del gasto con términos de equidad socioterritorial para descentralizar las oportunidades de desarrollo económico. La contratación pública. Yo pensaba, ¿es que acaso todo se define en la nación? No, yo creo que desde las alcaldías se puede hacer mucho. Porque la alcaldía, cuando dice, vamos a hacer compras de los alimentos escolares para las escuelas, entonces, ¿quién ofrece un balance alimenticio a menor costo? No, eso no es el criterio.
¿Los que producen esos alimentos generan encadenamientos productivos en el territorio? ¿Sí o no? Los que producen esos alimentos, ¿cómo tratan los desperdicios? ¿Cuál es el trato laboral? ¿Hay discriminación de género, discriminación étnica? O sea, la contratación pública puede ser una palanca muy poderosa para comportamientos de incentivar sistemas económicos territoriales y no discriminación por género, etnia, opciones sexuales o opciones políticas. Y uno puede hacer de la palanca de la contratación pública un incentivo hacia el cambio climático, un incentivo hacia la disminución de impactos ambientales, un incentivo hacia cadenas de circuitos cortos de producción, circulación y consumo que son mucho menos dañinos desde el punto de vista del impacto sobre la huella del carbón. Y un último punto que ya voy hacia los 10 minutos, ¿cómo se financia todo esto? Entonces yo rastré ahí en el trabajo el Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones y otros recursos que gasta el Estado, y de ahí es que surge, digamos, algunas propuestas más específicas, más técnicas, digamos, de cómo ajustar cada uno de los grandes rubros de transferencias de recursos en una lógica, digamos, de separar dos grandes bolsas. Una, cómo llegamos a la plena cobertura universal de servicios sociales, ¿no? Salud, educación, saneamiento básico, agua potable y otros. Y la otra, cómo juntamos los recursos expresamente con una vocación de incentivar sistemas económicos territoriales, o sea, infraestructuras, carreteras, sistemas hidráulicos, sistemas de electricidad, conectividad, infraestructuras, digamos, básicas, rurales y urbanas, construcción, crédito, y tengamos dos bolsas, una hacia la universalización de la política social y una hacia la universalización, digamos, de las oportunidades de desarrollo económico y lo político que es la última reflexión, es la más provocadora o la más lejana, la más de horizonte lejano. Porque parte de una cuestión que yo dije, hay unas dificultades doctrinarias, otras materiales y otras políticas. Finalmente, el centralismo produce y reproduce las condiciones de su propia fortaleza. Y hemos construido un colonialismo interno. Concentramos las posibilidades y tenemos unos márgenes. Los márgenes son todas las fronteras, ¿sí? Y entonces a la frontera vamos a ¿qué? A hacer extractivismo, a sacarle el oro al Chocó desde hace 500 años, a sacar el carbón, a sacar el gas, a la reserva de la alimentación de los llanos, a sacar las maderas y cuanta cosa, la marihuana y la coca, todo está en la periferia. O sea, al centralismo de la periferia es como sistema extractivo para la exportación, para nutrir, digamos, la capacidad de reproducirse centralmente. Y eso tiene condiciones políticas, ¿sí? Entonces, yo sé que es muy provocador. ¿Cómo así que 11 departamentos no tienen senadores? Eso no debe ser más. El Senado tiene que tener mínimo un senador por departamento. Y bueno, hay unas propuestas más audaces, digamos, de que hay una especialización, que una cámara sea la Cámara Nacional sobre Asuntos Nacionales y otra cámara sea la Cámara sobre Asuntos regionales. Si uno va a mirar los departamentos, hay una hiperconcentración de la representación política. Entre 3 municipios se tragan toda la asamblea departamental. ¿A dónde creen que va la plata? Pues claro, a los municipios de donde provienen la mayoría de la asamblea departamental y a sus fincas de recreo y a sus proyectos agropecuarios o turísticos u otros que tengan más allá de esos centros. O sea, el esquema de centro-periferia y de colonialismo interno y de subrepresentación es aún más grave a nivel departamental y municipal que el que es a nivel nacional. Entonces tenemos que hacer una reforma territorial al sistema político a término, porque no se sostiene, no se produce la fuerza del desarrollo económico territorial por un país más equitativo sin que eso tenga expresión en la capacidad mucho más equipotente de la representación política de los territorios en sus propios territorios y de los territorios en la nación. Hay una hiperconcentración, ¿sí? Esa hiperconcentración es la que explica que por qué Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo.
porque concentra el poder económico, el poder político, el poder institucional, el poder cultural, ¿sí? Y hace sociedades fragmentadas estructuralmente y reproduce los mecanismos. Entonces se necesitan reformas en lo económico, reformas en la burocracia, reformas en lo institucional, reformas en lo político. ¿Por dónde empezar? No sé. He estudiado mucho cómo han hecho los países para despegar, y la verdad es que no hay una sola manera, que las maneras son nacionales, que lo importante es como generar encadenamientos que se van retroalimentando. Me parece que la reforma política no tiene ambiente hoy, pero quizá una ley de descentralización de oportunidades económicas sí, quizá una, digamos, que cree un gran fondo para el desarrollo económico territorial, tenga mayor audiencia en todo el espectro y que genere una mayoría suficiente, que empiece a jalonar un proceso que, digamos, genere la posibilidad de otras reformas. Eso era, Carlos Julio, espero no haberme demorado más de 30 No, está minutos. muy bien. Le damos gracias al profesor Darío Indalecio Restrepo. Yo incluso acabo de poner aquí en el chat interno nuestro un dato muy pedagógico que muestra de manera muy clara lo que acaba de expresar el profesor Indalecio, y es Antioquia. Antioquia tiene un poco más de 6 millones de habitantes, casi 4 millones están en el Valle de Aburrá. Y en el Valle de Aburrá se concentra el 60% de la población de Antioquia y el 66% del PIB. Y el Valle de Aburrá es el 1.8 del territorio de Antioquia. Entonces, en el 1.8 del territorio de Antioquia se concentra el 66% del PIB y el 60% de la población. Entonces, eso es un dato que me parece a mí muy, muy dramático, porque así como Bogotá, desde Medellín se le critica que es centralista, Medellín frente a Antioquia es peor, pues, que Bogotá frente al país. Entonces, aquí vemos una tremenda concentración de la riqueza y de la población en el 1.8% del territorio. Entonces, eso es un ejemplo muy pedagógico de lo que nos acaba de expresar el profesor Indalecio. Entonces, le doy la palabra a la profesora Consuelo Corredor, que ella, como ya he mencionado, es economista, es una persona que también tiene doctorado en la Universidad de Barcelona y ha reflexionado estos temas del desarrollo y la igualdad. Entonces, Consuelo, adelante.